Aldo Schiapacase e Isabel Tolosa ya están de regreso con los temas de hoy. Esto es País ADN. Son las 10:06, seguimos haciendo País ADN, como todos los jueves tenemos una conversación con CIPER. Ellos siempre están adelantando sus investigaciones. Para los que son parte de la comunidad lo pueden recibir un día antes, pero todas las semanas están estrenando investigaciones, y esta semana vamos a hablar de una bien importante, pero antes estábamos tocando con Sergio Jara el tema de Tonka, y bueno, uno de los medios que en CIPER estuvo, Aldo, detrás de este caso, que no solamente, insisto, tocado a este tema específicamente de la animadora, sino que tiene que ver con muchas aristas, fue CIPER, justamente, ¿no? Que es, de alguna manera, el principal gestor del periodismo de investigación en nuestro país. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hablábamos de las aristas, de las muchas aristas que tienen muchos casos, ¿no? Hola. No lo presentamos. Pedro Ramírez, director de CIPER, hoy día lo tenemos aquí. Perdona, Pedro, ni te... No te preocupes, muchas gracias. Sí, la verdad es que yo los venía escuchando camino a la radio, y el conductor del automóvil venía escuchándolo a ustedes en el segmento en que conversaban con Sergio sobre el caso Relojes, ¿no? Y la reflexión final que ustedes hicieron con Sergio respecto de que este es un caso que tiene múltiples aristas más allá del tema Paribet-Tonka, digamos. A mí me parece súper interesante porque efectivamente cuando nosotros destapamos este caso, ¿no? O sea, el caso Relojes, que involucra a Paribet, fue cubierto por CIPER inicialmente, nosotros lo mostramos. A nosotros este caso nos interesó no por ese contacto con el mundo, digamos, del espectáculo que tiene y que le genera mucho interés a la gente, sino que nos interesó por que había funcionarios de la Policía de Investigaciones de la PDI involucrados en el apoyo a la trama de empresarios, ¿no es cierto?, que dirigían estos ilícitos. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, ese primer artículo es, ¿no es cierto?, funcionarios de la PDI colaboran con, digamos, esa es la noticia. Y un párrafo interior venía el tema de que una de las personas investigadas era el señor López Espagui, creo que son sus apellidos, ¿no es cierto?, Paribet. Y por supuesto lo que pasó fue que los colegas y el mundo en general, digamos, lo que rescató de eso fue que la pareja, el marido, me parece que ahora están separados, de Tonka Tomic está involucrado en el tema, y eso se ha comido la historia a lo largo de todo este año. Bueno, para nosotros el tema sigue siendo lo relevante, el hecho de que funcionarios de la PDI, distintos funcionarios de la PDI, están involucrados en este caso, ¿no? Y que alertaban a las personas involucradas respecto de las diligencias que se iban a hacer en torno a la investigación penal. Uh-huh. Y entonces a nosotros nos parece grave, nos parece gravísimo, porque en el fondo quienes están ahí para prevenir y sancionar, ¿no es cierto?, que es la policía, termina colaborando con un delito, y además lo que nos parece más grave todavía es que a lo largo de todo este año no se le ha prestado atención a esta arista, ¿no? A esta arista que tiene que ver con que funcionarios policiales, ¿no es cierto?, han colaborado. Y vienen novedades en CIPER sobre este tema, particularmente porque es lo que nos sigue interesando a nosotros, más allá, ¿no es cierto?, que entendemos que al mundo y a la gente le interesa mucho todo el tema que tiene que ver con la pareja de Tonka o la expareja de Tonka Tomic. Pero para nosotros lo que sigue siendo relevante, ¿no es cierto?, es si la Fiscalía realmente ha profundizado en esta arista penal, digamos, de la persecución penal que tiene que ver con policías involucrados en esta trama. Y no son 2 ni 3, son varios más. Exacto. Me entró curiosidad, el conductor del taxi de Avenidas te comentaba algo del caso, y te comenta esta arista, ¿no? Me imagino. No, la verdad es que no. Venía totalmente en silencio, lo que uno siempre agradece a los conductores, digamos, porque uno viene pensando en qué es lo que va a hablar, qué es lo que va a decir, preparando una reunión. Pero sí, uno, digamos, en el fondo ve los comentarios que surgen en redes sociales o los comentarios que surgen en las mismas publicaciones de distintos medios de comunicación sobre este tema, y todos están relacionados con esta arista que tiene que ver con personas del espectáculo o personas más o menos conocidas, digamos. Y nosotros en CIPER seguimos insistiendo y creyendo, ¿no es cierto?, que lo que realmente es grave en esta situación es que funcionarios públicos que están para la persecución del delito, ¿no es cierto?, algunos de ellos recibiendo dinero a cambio, ¿no?, negociando plata a cambio de entregar datos, ¿no es cierto?, colaboraron con esta trama de delito internacional. Uh-huh. Y eso sigue siendo para nosotros lo más relevante. Pedro,
El reportaje de portada hoy día ustedes en ciberchile.cl es los inmuebles que sirvieron de centro de tortura durante la dictadura y que hoy Carabineros y las Fuerzas Armadas han transformado en centros recreacionales y de hospedaje, mientras que las agrupaciones de detenidos desaparecidos están pidiendo que se recuerden como memoriales. Hay, evidentemente, en los 50 años del golpe de Estado, una cuestión que dice profunda relación con la ética y fundamentalmente cómo se consigue la propiedad de estos centros que hoy están transformados en centros de recreo para Carabineros y la Armada, ¿no? Y la PDI también. Sí, mira, nosotros entramos a este reportaje porque, bueno, se cumplen este año los 50 años del golpe de Estado de 1973 y CIPER está preparando una serie de proyectos, ¿no?, de investigación y reportajes que vamos a publicar a lo largo del año que tienen relación con esta conmemoración. Y partimos con esto, al margen de que estamos preparando otras cosas, porque en realidad para nosotros en CIPER lo más relevante de ese periodo de la historia del país, ¿no es cierto?, es que la dictadura militar forma parte de un periodo más extenso en que la violencia política, ¿no es cierto?, fue validada por algunos actores políticos del país, ¿no?, de derecha y de izquierda, ¿no? Entonces, y esto lo digo de entrada porque siempre hay un sector de derecha que nos critica, ¿no es cierto?, diciendo, no, es que ustedes nunca miran hacia atrás ante la Unidad Popular, la violencia. No, nosotros entendemos que la dictadura, ¿no es cierto?, es parte de un proceso, de un lapso histórico más extenso, ¿no es cierto?, en que la violencia política fue validada. Ahora bien, ¿por qué nos interesa este periodo? Porque en este periodo de la dictadura específicamente, ¿no es cierto?, hay una violación sistemática de los derechos humanos. Y a nosotros nos parece que eso es lo más, dentro de las cosas graves que se hicieron en dictadura, enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? Pero también este tema de la violación de derechos humanos, las ejecuciones, las desapariciones, las torturas, etcétera, etcétera. En el fondo, Aldo, nosotros estamos mirando esto porque decimos, hubo un periodo en la historia de este país en que el Estado dedicó dinero, ¿no es cierto?, para pagarle a personas por torturar, en que el Estado dedicó dinero para pagar por infraestructura, ¿no es cierto?, para establecer sedes, lugares donde se torturó, ¿no es cierto?, donde se asesinó, ¿no?, etcétera, etcétera, y para pagarle, qué sé yo, la movilización, o sea, a gente que en el fondo cumplía con un rol pedido por el Estado, agentes del Estado, muchos de ellos militares, ¿no es cierto?, policías también, y civiles, que cumplían con el rol de torturar a otros chilenos, digamos, ¿no? Entonces, esto de repente a nosotros como que se nos pierde de vista el hecho de que hay un periodo de nuestra historia en que desde el Ministerio de Hacienda, desde la DIPRES, ¿no es cierto?, se dedicaron fondos públicos para, ¿no es cierto?, desarrollar los apremios ilegítimos, las torturas, las ejecuciones y las desapariciones. Y eso es algo que nosotros como periodistas y como Centro de Investigación Periodística CIPER nos parece que no puede volver a ocurrir en este país, ¿no? Entonces mucha gente que nos escribe cuando hacemos estos temas diciéndonos, oye, pero miren hacia adelante, miren al futuro. Yo solo quiero decir, por ejemplo, que en este momento estamos discutiendo cómo tienen que operar las Fuerzas Armadas, los militares particularmente, en el control de la frontera en la zona norte. Y hay un debate público hoy día, ¿no?, que se instaló desde el martes respecto de si es conveniente o no que existan estos protocolos para que las Fuerzas Armadas que operen, ¿no es cierto?, en la macrozona norte, ocupen o no ocupen armas de fuego. Entonces, cuando estamos discutiendo este tipo de temas, Aldo, Isabel, tenemos que mirar hacia atrás para decir, bueno, ¿qué pasó cuando en un momento determinado en la historia de este país, ¿no es cierto?, hubo una especie de carta blanca, ¿no?, de luz verde para que las Fuerzas Armadas y los agentes del Estado operaran en este tipo de temas, ¿no es cierto?, sin ningún protocolo, sin ningún límite. Entonces, ¿por qué estamos haciendo estos temas hoy día? No es porque nosotros tengamos un interés particular en una cosa que es historia y frente a la gente que nos dice, oye, pero supérenlo, ¿no?, miren hacia adelante, nosotros decimos, sí, es que estamos mirando hacia adelante. Estamos mirando hacia adelante porque hoy día estamos discutiendo cómo las Fuerzas Armadas pueden intervenir en la macrozona sur, ¿no?, frente al tema del conflicto de algunas comunidades mapuches con el Estado, ¿no es cierto?, y la violencia rural. Estamos discutiendo cómo tienen que participar. Entonces miremos hacia atrás lo que ha pasado cuando las Fuerzas Armadas se han involucrado en el control de la seguridad pública o nacional. Claro, bueno, por eso también cuesta tanto, ¿no?, decretar los estados de excepción o tomar estas medidas de resguardo de la infraestructura crítica. No es llegar y tomar la medida. O sea, además en nuestras leyes, nuestra carta también lo dice y lo plantea como una situación que es excepcional.
que estamos en una situación. Entonces, no es llegar y tomar la decisión de decir vamos, porque pareciera ser que son medidas bien populistas y de repente, claro, cuando tú haces esta reflexión, Pedro, es interesante traerlo al presente. Pero volviendo al reportaje propiamente tal, hay algo que me parece interesante que plantean las agrupaciones de familiares detenidos y desaparecidos. Les recuerdo que el reportaje se llama Inmueble donde se torturó, son ocupados por la PDI, Carabineros y Armadas como centros recreacionales y de hospedaje. Está en ciperchile.cl hoy día, está hecho por los periodistas Nicolás Mazay y Paulina Toro, que también han estado acá con nosotros hablando de sus otras investigaciones. Y aquí hay casas que hoy día estarían usándose para centros recreacionales, que además, como decía Aldo, se adquirieron de forma bastante, podríamos decir, violenta e ilícita, y que uno dice, bueno, ¿dónde está la reflexión, sobre todo en estos 50 años de hoy, de que cómo seguir usando estas casas, cómo no entregarlas para patrimonio de memoria? Sí, ¿qué es lo que pasa dentro de estas instituciones? Bueno, yo creo que más allá de que se entreguen o no se entreguen como sitios de memoria, digamos, ¿no? Me parece que la reflexión respecto de si un lugar donde se torturaron compatriotas puede ser usado como centro de recreación requiere una reflexión, ¿no? O sea, yo no sé si en la PDI y en la Armada y en Carabineros, que son las 3 instituciones que tienen este tipo de centros recreativos donde alguna vez se torturó, han hecho esta reflexión, ¿no? Y a 50 años del golpe de Estado, yo creo que es una reflexión que es necesaria, ¿no? Puede destinarse a un lugar donde el sufrimiento humano, ¿no es cierto?, infligido por otros seres humanos a través de la tortura, puede albergar actividades recreativas, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que es muy importante que el periodismo también ayude a reflexionar sobre este tipo de temas, ¿no? Yo creo que no puede volverse cotidiano o normal la tortura, ¿no? Así como, no, mira, esto es algo que pasó en un periodo específico del país, ¿no es cierto? Y olvidémoslo, ¿no? Yo creo que esto es algo que tiene que marcar nuestra convivencia hacia adelante. Y creo que aquí, evidentemente, lo que nosotros estamos mostrando es que había una falta de reflexión de Carabineros, de la Armada y de la PDI respecto del destino que se le puede dar a estos inmuebles. Si bien las agrupaciones, ¿no es cierto?, de víctimas piden que sean sitios de memoria, nosotros simplemente como CIPER nos hacemos parte de mostrar lo que ellos piden, pero no tenemos la convicción de que deba ser así. Podría ser que estas instalaciones se dediquen a otra cosa, pero no a lo recreativo. Nos parece que ahí, ¿no es cierto?, hay pasar por alto el sufrimiento de muchas familias y de muchas personas que vivieron las torturas, las ejecuciones sumarias, ¿no es cierto?, la desaparición forzada, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí hay una reflexión necesaria. Aldo ponía un tema al comienzo de la conversación respecto de cómo estas instituciones se hicieron de estos centros recreativos. Yo creo que en el caso de la PDI es probablemente el más controversial, ¿no? Estamos hablando de una casa que está ubicada en Obispo Rego 241, en Ñuñoa. Una casa muy bella, grande, amplia, ¿no es cierto?, que sirve de hospedaje, que le ofrece la PDI a sus funcionarios que pasan por Santiago, ¿no es cierto?, con otro tipo de servicios de hotelería, etcétera, etcétera. Bueno, esta casa, ¿no es cierto?, pertenecía a un centro de meditación, a un grupo que se dedicaba a la meditación en el año 73, ¿no? Hay un grupo de personas... ¿Antes del golpe? Antes del golpe, ¿no es cierto?, se dedicaba a la meditación y ellos adquirieron esta casa. Y ahí hay un testimonio muy dramático que da el conocido astrólogo Pedro Engel, ¿no?, que él cuenta en una entrevista que tiene en la red, ¿no es cierto?, que pertenecía a este grupo, que participaba de este grupo, que con un gran esfuerzo entre ellos pusieron la plata para comprar esta casa, y que después esta casa, ¿no es cierto?, les fue arrebatada durante la dictadura, y los propietarios de esta casa fueron torturados, fueron detenidos y torturados, y obligados a venderla, ¿no es cierto?, a donarla en el fondo al gobierno militar, y entonces pasa a ser parte del patrimonio de la PDI. Entonces, Aldo, lo que tú estás preguntando es clave, porque aquí estamos no solo frente al tema de centros recreacionales que alguna vez albergaron tortura, sino que estamos frente al tema de inmuebles que pertenecieron a víctimas de la dictadura, ¿no es cierto?, personas que fueron detenidas y torturadas y que después se vieron obligados a traspasar legalmente, ¿no es cierto?, la propiedad de estos inmuebles a las instituciones de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces yo creo que en el origen este traspaso es espurio, digamos, y debiese ser revisado. Entonces, la persona que figuraba como propietario en el conservador de bienes raíces, un señor que se llamaba Francisco Arce, él falleció en el año 92, formaba parte de este grupo con Pedro Engel, y esta persona, ¿no es cierto?, fue detenida, estuvo en Tejas Verdes, por el simple hecho de que estos jóvenes en esa época, ¿no es cierto?, se dedicaban a seguir a un maestro hindú,
todo esto está contado con detalle en el reportaje, ¿no es cierto? Y hacían meditación y enseñaban a hacer meditación. Y entonces hay unos artículos escritos por la tercera de la época y por la última noticia de la época donde se habla de una secta de desquiciados sociales, ¿no es cierto? Y que el gobierno militar, ¿no es cierto?, interviene porque son personas acusadas de violencia o de distorsión de la familia, etcétera, etcétera, simplemente porque era gente que tenía una búsqueda espiritual distinta. No estamos hablando aquí de personas de izquierda, ni que pertenecían a grupos subversivos, ni políticos violentos, digamos, sino que estamos hablando de personas que a lo más uno podría calificarlo en esa época de hippies, por decirlo así, ¿no? Que gente secta, que buscaba, le llamaban los diarios, ¿no? O podría ser una secta, pero era un grupo que en realidad no me atrevería a hablar de que tuviese una convicción religiosa, pero sí que en el fondo ellos manejaban y aprendían y enseñaban técnicas de meditación oriental. Y estas personas fueron perseguidas, ¿no es cierto? Y lo que pasó es que fueron torturados, todos, dentro de ellos Pedro Engel, y obligados a entregar la propiedad. Entonces yo creo que son cosas que hoy día nosotros tenemos que reflexionar porque, pucha, si uno no mira la historia, estas cosas pueden volver a pasar. Sí, además que estaba mirando, no es solo esta, ¿no? Sino que también están una casa en Los Maitenes, ahí también tienes otra que tiene que ver con el tema de los carabineros. En general son 3 propiedades que se están investigando acá en el reportaje. Y te invito un poco, Pedro, a hacer la reflexión de qué debió haber pasado. Yo sé que ustedes solo ponen los datos a disposición, pero detrás de esto, como dices tú, hay una reflexión. ¿Qué debiera pasar con estas casas? ¿Venderse, entregarse, devolverse? No sé. Yo creo que en general a nosotros nos parece que es importante que las propias Fuerzas Armadas y las policías reconozcan su historia. Reconozcan su historia y reconozcan que funcionarios que fueron agentes del Estado, que pertenecían a las filas de estas instituciones, participaron en agrupaciones que torturaron, ¿no? Y que en el fondo cometieron ilícitos graves como asesinatos, ¿no es cierto?, en actividades bastante, o sea, torturar a una persona es algo bastante psicopático, digamos, ¿no? Entonces, hablar de funcionarios públicos que terminaron haciendo este tipo de tareas requiere también una reflexión interna de reconocimiento de la propia historia, por decirlo así, ¿no? Y me parece que eso significa que estos inmuebles al menos debiesen tener, ¿no es cierto?, una placa conmemorativa o recordatoria de lo que allí sucedió y en ningún caso ser destinado a centro recreacional, digamos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tú te refieres al centro recreacional Los Maitenes en Limache, que era el antiguo sanatorio naval de Limache, donde fueron conducidas personas y torturadas, lo que fue acreditado por el ministro en visita Miranda Lillo, ¿no es cierto?, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en distintas sentencias afirme, ¿no? No es algo que se esté discutiendo. Esto pasó y hay una verdad judicial, ¿no es cierto?, que establece que hubo personas torturadas en ese sanatorio naval. Y hoy día ese inmueble, que era un sanatorio naval que está instalado en Limache, en el Camino Olmué, es un centro recreacional con quinchos, con piscina, ¿no es cierto?, donde van las familias de funcionarios de la Armada, ¿no es cierto?, a distenderse, a pasar un rato agradable. Entonces tú finalmente estás llevando a tu hijo a un lugar donde hubo tortura, ¿no? Entonces, en el fondo el mensaje que estás enviando es que se puede convivir normalmente con un lugar, ¿no es cierto?, donde efectivamente se provocó tanto daño físico, ¿no es cierto?, y espiritual a las personas que fueron catalogadas como enemigos internos, por decirlo así. Entonces yo a tu respuesta lo que diría es que a mí lo que me hace falta, o yo pienso como periodista, digamos, es una reflexión respecto del destino que se les puede dar a estos inmuebles. Mucha gente, ¿sabes?, nos escribe, ¿no es cierto?, y pone en redes sociales que nosotros lo que queremos es que se siga haciendo negocio con las indemnizaciones para los familiares de víctimas. Nosotros entendemos la rabia de un cierto sector de la población que ve que, por ejemplo, en el tema de los exonerados políticos se les dio indemnización a personas que no correspondían y que ven en esto un negocio, lo entendemos, ¿no? Pero sí también es necesario que la gente entienda que del otro lado, ¿no es cierto?, hubo gente que sufrió mucho también, compatriotas igual que nosotros, chilenos igual que nosotros, y por lo tanto, si nosotros normalizamos este tipo de conducta, ¿no?, si nos vamos a comer un asado donde la gente fue torturada, independiente de su color político, ¿no es cierto?, yo creo que estamos haciéndole un daño al futuro de nuestro país. Pedro Ramírez, que es el director de Ciber Chile. Ustedes pueden encontrar todo el detalle de este reportaje en ciberchile.cl y obviamente hacerse socios del periodismo de investigación que nos trae estos temas de reflexión permanentemente. Muchas gracias por estar con nosotros, Pedro. No, gracias a ustedes por el espacio. Y lean el reportaje, está súper bueno.